Es un concurso abierto y se supone que ganan los mejores y los menos buenos son los que no superan el concurso y por eso no podrían aspirar a él. Y lograr eso implica hablar de una categoría de servidores públicos, que son las personas que se encuentran vinculadas en carrera administrativa, inscritos en carrera. La diferencia con un provisional, que tanto se ha hablado, es que el provisional desempeña un cargo de carrera, pero no ha participado en ese concurso o no lo ha superado. Así estén haciendo lo mismo, así eventualmente tenga las mismas condiciones. Pero la diferencia fundamental es que la persona que esté inscrita en carrera tiene una serie de garantías muy importantes y para mí la garantía más importante es la estabilidad laboral absoluta. Esa persona no puede ser desvinculada de la entidad si no hay una justa causa previamente demostrada o si no hay un proceso de reestructuración de la entidad. No puede salir porque, me perdona la expresión, le dio la gana al nominador. Y ese tema de la carrera tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista político, porque normalmente los cargos públicos han sido manipulados por la politiquería. Entonces buena parte de los profesionales que conocimos el siglo pasado eran nombrados a dedo y movidos a dedo, porque no había condiciones para ello y por eso la política era la que determinaba ello. Y si eso es así, obviamente el mérito no va a ser lo más importante. Esa es la trascendencia en buena medida de lo de las personas que están en carrera. Tenemos una estabilidad absoluta. Eso no significa que tengamos una patente de cosas para hacer y deshacer, obviamente. Por el contrario, yo creo que hay muchos retos, porque la carrera además posibilita una serie de promociones que hay que irlas conquistando. Tanto el provisional como la persona que está en carrera conforman una categoría que se llama empleados públicos, para diferenciarlo de otra categoría que existe en la S Metrosalud, que son los llamados trabajadores oficiales. Ambos, tanto el empleado público como el trabajador oficial, tienen vínculo laboral con el Estado, sin duda. ¿Cuál es la diferencia? Y me parece importante que lo tengamos presente. El trabajador oficial se vincula a la entidad mediante un contrato de trabajo. Cuando hablamos de contrato, hablamos de acuerdo de voluntades. Se supone que como hay un acuerdo de voluntades, las condiciones laborales pueden ser discutidas, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Por eso los trabajadores oficiales normalmente tienen una convención colectiva de trabajo donde se regulan muchas condiciones laborales, donde pueden regular temas tales como el salario, tales como las prestaciones sociales, entre muchas otras, trabajadores oficiales. Los empleados públicos no pueden hacer una negociación colectiva plena. A partir de la incorporación en Colombia de un convenio, que es el convenio 151, se permite que hayan acuerdos laborales, no convenciones colectivas, donde no se puede regular, por ejemplo, el salario. El salario de usted no puede ser regulado en este acuerdo. Las prestaciones sociales tampoco. Pero sí hay unos beneficios muy importantes que se pueden regular. De hecho, Asmedas tiene el acuerdo laboral con la S Metrosalud para empleados públicos. Pero entendamos la diferencia entre unos y otros. Es bien importante esa diferencia. Y quien define quién es trabajador oficial o quién es empleado público es la ley, no es la voluntad de las partes. Si el gerente de la S Metrosalud quiere que usted sea trabajador oficial, celebran un contrato de trabajo, por más contrato de trabajo que celebre, por más manifestación de voluntad de las dos partes, siguen siendo empleados públicos. Esa es la realidad. Bueno, entonces ustedes acaban de participar en un concurso para ingresar al sistema de carrera. Yo les decía que desde el año 91 la voluntad de quien hizo esa constitución es que todos estuviéramos inscritos en carrera. La carrera administrativa ha tenido obstáculos enormes y para mí el mayor obstáculo realmente ha sido quien está detrás de la provisionalidad, que realmente es la politiquería, sin duda. Por eso comparto la percepción o digamos la postura de Asmedas en el sentido de defender el sistema de carrera. Un sistema de carrera bien organizado nos garantiza que estamos ajenos al tema de la politiquería y lo que es el mérito. Eso es válido hacerlo.
Pero fíjense que llevamos casi 30 años y no se ha logrado implementar. Es que cuánto tiempo se intentó realmente incorporar a la gente en el país en carrera. Apenas estamos viendo algunos resultados con muchos obstáculos. Hoy hay varios concursos andando. Está el de ustedes, está el del departamento con muchos problemas, el de otros municipios, está el del Ministerio del Trabajo, está el del SENA. Y cada uno con sus particularidades y sus problemas. Porque como decía Germán, utilizando la expresión de la guerra, hay sangre necesariamente como resultado. Alguien se tiene que afectar. Como estas entidades tienen una planta de personal para poder funcionar, cargos de carrera pero no ocupados por carrera, pues obviamente son personas que se encuentran en provisionalidad y para poder garantizar su estabilidad allí tendrían que haber concursado. Y no solo concursado, sino haber superado las pruebas y estar en la lista de elegibles. Quien no logró eso, simplemente es un provisional. Y la regla de juego clara es que un provisional va a salir necesariamente cuando llegue la persona con su derecho por haber participado en el concurso. Y seguramente va a pasar con muchas personas en la S Metrosalud, como está pasando en las otras entidades, como ha pasado en muchas entidades. Pero les decía que obviamente hay una resistencia. La persona que está en su puesto, por razones lógicas, quiere conservar su puesto. Y utilizan todos los mecanismos que están a su alcance para estar en su puesto. Eso en la práctica lo que hace es que se entorpecen mucho estos procesos. El tema de la tutela. Todos los habitantes del país tenemos la posibilidad de entablar una acción de tutela. Puede que la perdamos, pero ese intento de tutela entorpece todo el procedimiento. Porque la sola respuesta a esa tutela implica una gestión administrativa. Es algo complejo. Hay algunas tutelas que funcionan. Acá en este caso, en la S Metrosalud hay una tutela que funcionó. No sé cuántas habrán que hayan funcionado parcialmente, no afecta en total el concurso. Pero sí lo demora. Lo demora, yo voy a leer la parte resolutiva simplemente para que veamos por qué se demora eso sin que ninguno de los otros se esté afectando. Entonces son temas que se van a ir dando. Yo voy a leer esa partecita para que entendamos eso. No sé si hay más tutelas y más decisiones, pero la que me envían es una sentencia que fue conocida por el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito. La sentencia es del 16 de enero del 2019. Hay un tema de la valoración de antecedentes, creo que fue, la vi muy por encima de abierto, pero les voy a leer la parte resolutiva en lo pertinente para que entendamos uno de los obstáculos en el tiempo. No se afecta todo el proceso. Primero, niega la tutela de la persona que intentó la tutela en cuanto a la nueva valoración de antecedentes de un certificado laboral específico. O sea, en esa parte perdió. Segundo, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos de esa persona, y se ordenó a la Fundación Universitaria del Área Andina y la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme a sus funciones legales y reglamentarias, que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la notificación del fallo, efectúe una nueva valoración de antecedentes de esa persona. Cuarto, se ordena a la Comisión del Servicio Civil publicar las anotaciones respectivas. Quinto, y aquí es donde viene una de las razones por las cuales se frena el proceso un poco, se ordena a la S Metrosalud abstenerse de proveer las vacantes para el cargo número OPEX 1817, ubicado en el nivel profesional grado 1, denominación 139, médico general, código 211, hasta que no se valoren los documentos ordenados y se verifique si hay lugar a alguna modificación de la lista de elegibles. O sea, tendría que revisar eso por esta persona que logró la tutela. Eso no afecta en sí el concurso en general. Bueno, pero muestra que esto frena un poquito el proceso. Lo frena y lo debe tener frenado, asumo, porque entiendo que esto no se ha hecho efectivo todavía. Pero detrás de esto, pues obviamente hay muchas personas que también están impulsando para que eso se cumpla, que son ustedes, asumo, todos o la mayoría, para que se cumpla rápidamente todo este proceso. Entonces, muy rápidamente se debe estar dando el pase para el nombramiento y la posesión de las personas que efectivamente superaron el concurso. Ustedes van a tener un acto de nombramiento, que es una resolución, a diferencia del contrato que celebran los trabajadores oficiales. Ellos sí celebran un contrato, ustedes no celebran el contrato.
Ustedes firman una resolución y se supone que con la resolución quedan inmediatamente sometidos al imperio de la ley, porque usted no puede negociar las condiciones laborales fundamentales, y van a quedar incorporados en un periodo de prueba. Se va a hacer una evaluación posterior y superada esa valoración van a quedar inscritos en carrera. Algo importante, la lista de elegibles, que ustedes ya conocen porque ya están publicadas, una vez queda en firme, han dicho tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, eso es lo que realmente constituye el derecho adquirido, más incluso que la posesión. O sea, la posesión ratifica un derecho que ya tienen adquirido. Y eso es importante, aunque ha dado lugar a muchas discusiones jurídicas sobre el particular, por todos los problemas que en la práctica se vienen presentando. Pero yo creo que hasta ahora este es un proceso relativamente tranquilo, desde el punto de vista de la conflictividad vías tutelas. Hay otros procesos que hoy en día están completamente frenados, donde hay un desorden enorme. Para poner unos ejemplos que le comentaba a Germán, el del Ministerio del Trabajo, está suspendido el concurso, suspendido, pero a pesar de eso hay una tutela que ordenó continuar con el concurso. Se están posesionando a pesar de que está suspendido el concurso. Y el ministro, la ministra en la resolución, dice más o menos lo siguiente en síntesis: lo que voy a hacer acá violenta la Constitución, violenta la ley, pero me veo obligado a hacerlo porque hay un juez que me ordenó eso. Hay un juez que está equivocado, pero me ordenó eso. El juez tiene la potestad de decidir, así no tenga la razón. Y está posesionando a personas que ganaron el concurso, pero frente a un concurso que está suspendido. Y está sacando personas que consideran que no deben salir todavía porque está el concurso suspendido. Eso es una locura. Ustedes deben conocer el tema del departamento de Antioquia. El gobernador de Antioquia no firmó la convocatoria, ese concurso está suspendido, ese es otro enredo bastante grande. De la Contraloría General de la Nación ya salió fallo de fondo que anuló la convocatoria. Un concurso viejo, donde ya la gente está posesionada hace rato. Entonces es otro problema distinto que ofrecer. Por eso yo digo que aquí realmente este tema no es tan conflictivo jurídicamente. Bueno, pero sí quiero entonces tocar dos puntos que entiendo que han sido materia de cuestionamientos o discusiones jurídicas. El primero tiene que ver con los ingresos salariales. Personas que venían con un ingreso salarial concursan, superan el concurso, quedan en la lista de elegibles, se van a posesionar en un cargo que al parecer tiene una remuneración inferior. ¿Qué pasa allí? Esa es la pregunta. El mérito me hizo participar y ganar, y por meritorio le gané mal. Según eso, eso es totalmente absurdo. Ustedes saben que jurídicamente hay una jerarquía normativa. Hay una norma que es la más importante de todas, que es la Constitución. De ahí para abajo siguen las leyes, de ahí para abajo siguen otras cosas. Estos decretos que aparecen, resoluciones, son normas de muy baja jerarquía. La Constitución tiene un artículo que es el artículo 53. En la parte final del artículo 53, o mejor, el artículo 53 hace referencia a los principios laborales, a los principios que rigen el derecho laboral tanto en el sector privado como en el sector público. Esa fue la voluntad del constituyente del 91. En la parte final hay una parte que dice la ley y los contratos, los convenios de trabajo no pueden desmejorar las condiciones de los trabajadores. O sea, no hay nada que pueda mejorar una condición. Si hubiera alguna norma de inferior jerarquía que nos mostrara ese resultado que acabo de señalar, por ejemplo, de una desmejora salarial, esa norma es ineficaz, legalmente es ineficaz. Por eso la respuesta frente a eso, que Almeda sacó un comunicado bastante claro, absolutamente jurídico, ajustado al marco constitucional, lo compartimos plenamente. No es posible la desmejora. De hecho, en muchas entidades aparecen personas que tienen, o grupos de personas que tienen salarios distintos. Hay una figura que se llama pago personal, lo llaman para hacer la diferencia y para que formalmente estén en el mismo nivel, pero hay un pago personal adicional para quien por alguna razón haya tenido un mejor salario. Ha habido entidades públicas que se fusionan.
y una entidad tenía mejor asignación que la otra. Entonces uno no podría decir, como usted pasó de esta entidad que pagaba mejor a esta entidad que paga menos, le voy a rebajar el salario. La conclusión es el pago personal. Se le respeta su asignación, porque de no ser así se violenta la casta política. El otro punto, que también creo que ha sido motivo de inquietud, es el tema de la antigüedad. La antigüedad de las personas que vienen vinculadas con la empresa, personas que tienen una antigüedad enorme en Metrosalud. Y yo recuerdo que cuando Germán estaba defendiendo el acto legislativo en el Congreso de la República, ejemplos concretos había en esa época. ¿Eso fue qué año, verdad? En el 2007. 2007, personas en Metrosalud con 27 años de antigüedad en provisionalidad. Y la provisionalidad teóricamente tiene una temporalidad. Algunos quisieran que esos 27 años realmente se convirtieran en la estabilidad, pero legalmente no es así, porque siguen siendo provisionales, así tengan 27, 30 años. Por eso era tan justo y tan equitativo ese proyecto de acto legislativo, que desafortunadamente no pasó. Pero yo voy a hablar de la antigüedad. Si la persona se vinculó a la entidad hace 10 años, por ejemplo, concursa, se posesiona, no significa que para efectos de la antigüedad parta de cero. Parte con su antigüedad, para todos los efectos. La pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener más o menos antigüedad? Si es por lo del salario que tenía antes, que era mejor, así sea un día, un mes, un año, 2 años, 10 años, no me pueden mejorar el salario. Ese es mi criterio jurídico. O sea que ahí realmente la antigüedad no es lo trascendente. ¿Para qué la antigüedad? La antigüedad en la práctica tendría importancia, o tiene mucha importancia, en los procesos de reestructuración de las entidades públicas. Cuando hay una reestructuración, que además es una potestad del Estado, en cualquier momento puede reestructurar. Una entidad puede reestructurar para crecer, ampliar su planta, o para reducirse, o para dividirse, o para acabarse. Tenemos muchos ejemplos, seguro social, se acabó. Algo que para algunos era imposible, pero se acabó. Muchas entidades se han reducido. El departamento de Antioquia ha tenido procesos de reestructuración que implica que sale mucha gente. El municipio de Medellín. Y salen personas de carrera y no de carrera. Salen personas que están en provisionalidad y personas que están inscritas en carrera. Y ahí juega una diferencia muy importante. Cuando una reestructuración implica la desvinculación de personas que están en carrera, estas personas tienen derecho a una indemnización. Y la indemnización, la cuantía de la indemnización depende de la antigüedad. Ahí es donde cogería pues una importancia trascendental el tiempo de servicio, sin duda. El provisional que sale como consecuencia de una reestructuración, lleve 20 años, 30 años, hoy en día tiene la misma indemnización, que es cero, no tiene indemnización. Esa es una diferencia importante. Pero ahí es donde cobra vigencia el tema de la antigüedad realmente. No para efectos salariales, porque así sea un año, 2 años, ya les dije, para mí es la misma situación. Entonces esas son como las inquietudes genéricas que me habían planteado, pero yo sí quisiera escucharlo a ustedes frente a las inquietudes que seguramente deben tener sobre este tema, para muchos muy nuevos o para otros no tanto. Doctor, en la empresa existen provisionales y planta temporal. ¿Los dos seguirían en el proceso de continuidad o con la planta temporal de pronto habría algo diferente? A ver, yo entiendo hasta el tema de la planta temporal no necesariamente es permanente, así que como su nombre lo indica, es temporal. La vocación de la temporalidad es esa, es temporal. Yo entiendo hasta ahora que no hay voluntad de acabar con la temporalidad, eso lo entendía hasta diciembre, bueno, hasta la fecha donde está. Porque es que vean cuál es la teoría. La teoría es que yo tengo que diseñar mi empresa de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces yo calculo, yo necesito 20 médicos. Entonces yo abro los espacios para 20 médicos. Y yo lleno esa planta por vía concurso y se supone que ya quede bien. Pues para eso la diseñé. Pero la realidad es que eso no siempre es así. Normalmente lo que ocurre es que falta gente y eso ocurre en casi todas las entidades. En esta entidad, si no ha cambiado mucho la entidad, sigue faltando muchísima gente. Pero entonces la temporalidad normalmente se va postergando, se va ampliando, se va ampliando y se va ampliando. En principio tiene una temporalidad y como
ese Germán está hasta diciembre. ¿Qué va a pasar después de diciembre? No sé. Pero hay unos temporales que pasaron, pues ganaron el concurso. Y lleva más de 3 años. Lo que yo pregunto es si los de planta temporal y los provisionales van a tener el mismo salario, pues la misma continuidad de salario, o a los de temporales les puede No disminuir. necesariamente tienen que mantenerse el nivel salarial. Porque es que cualquier hipótesis que haya, para mí iría en contra de la Carta Política, y la Carta Política no establece ninguna diferenciación. Esa protección salarial también incluye a los de planta temporal. Claro, para cualquier- Si están en el mismo salario. La protección de los ingresos. Que están en el mismo salario. A ver, En el caso de Metroalgo están en el mismo salario. a ver, doctor, La actividad también. yo no sé si de los que están acá presentes, pues escucharon al gerente el jueves pasado en la reunión de personal, donde él, pues, él habla de una manera muy temeraria siempre, ¿cierto? Y yo lo voy a hacer y ese es mi criterio y yo tal cosa. Él hablaba porque le hicieron la pregunta frente al cuento salarial, a la cuestión de continuidad o no, por encima del concepto del DAF, incluso de la asesora jurídica de Metro, que está de acuerdo en que no hay solución de continuidad. Él decía, hay conceptos encontrados y yo, obvio, me voy a ir por el de si hay solución de continuidad. Eso implicaría, pues si él lo hace de una manera muy temeraria, pues entonces que la gente demande, ¿cierto? Sí. Porque se le está vulnerando ese derecho y se le está... Sí, aunque yo invitaría a que hiciéramos también otra reflexión aparte de esa de la demanda, pues que es la situación particular y concreta de cada uno. Pero vea, el gerente es un servidor público, como lo son ustedes. Disciplinable. Lo primero que jura cualquier servidor público cuando se posesiona es respetar la Constitución. Entonces yo, escuchando lo que usted dice, doctora, él dice, hay dos posiciones, hay posiciones encontradas. O sea que, digamos que son situaciones que jurídicamente admiten discusión. Pero resulta que esa misma Constitución soluciona el problema de nuestro barrio, pues los del 91, que es la duda en favor del trabajador. Y está en ese artículo 53. Es lo que yo digo, si existe esa duda de cómo se debe interpretar esa situación, esa duda tiene una solución, gústenos o no, porque es que es una orden del constituyente, no es si quiere o no el operador jurídico el que está administrando. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en ello. Incluso la Corte Constitucional ha tutelado sentencias de la otra máxima corporación, que es la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por no aplicar ese principio. O sea, porque la Corte Suprema de Justicia dice, hay dos posiciones y ellos cogen más desfavorable. La más desfavorable. Eso, La Corte doctor. Constitucional dice, eso no es posible, constitucionalmente no es posible. Entonces, fíjate que para mí está violentando dos postulados constitucionales un servidor público que juró respetar la Constitución. A mí me parece pues muy desafortunado. Pero la conclusión jurídica técnica es que para mí eso implicaría la posibilidad de acciones judiciales, que no me parece nada conveniente, pues, y menos cuando yo creo que hay que aplaudirle a la gente que logró por mérito quedar acá. O sea, es que yo los aplaudo y los trato bien, los consiento, pero ¿cómo los voy a castigar? Es algo como contradictorio. Lo que pasa es que yo digo que es un poco temerario también porque siembra como un terror en la gente, donde ya existe el concepto del DAF y él lo conoce y lo conocemos todos, en el sentido de que no hay solución de continuidad, y él dice, ah no, es que ustedes cuando se presentaron al concurso, ahí había un salario y ustedes se presentaron con ese salario, como quien dice, allá ustedes, problema de ustedes, porque eso fue publicado. Lo dijo así, ustedes lo asumieron. Pues entonces la gente es como asustada, como con ese cuento. Entonces que la gente sepa cuáles son sus derechos y dónde están parados, para que hagamos las acciones del caso. Y eso refuerza lo que venía diciendo, que cuando ustedes ya están en carrera administrativa tienen una estabilidad absoluta. Por lo tanto, esos temores que tiene normalmente la persona que no tiene estabilidad deben ir desapareciendo, pues, efectivamente. Doctora. Pero o sea que cuando nos llamen a firmar estos papeles que pusieron en la página, y si aparece un salario menor y dice ahí que empiezo de cero, ¿no lo firmo? Bueno, yo pienso que ustedes deben posesionarse, simplemente ustedes van a ver la reclamación. Ahí sí sugiero que se dejen orientar por las meras, porque es que lo ideal en estos casos es que no se maneje como una sola persona, porque una persona es muy visible, la idea es que sea colectivamente el tema. Entonces, que si eso se da, que esperaría que no,
pero sí se da que haya una orientación desde Armedas, que sea la directriz. Armedas le daría la reclamación para que ustedes la tengan, pero no arriesguen lo que ya ganaron. O sea, ya es una pelea distinta y ya es una pelea que yo diría que no solamente es jurídica, es política en el mejor sentido del término, porque es un tema de presión. Ustedes, como afiliados a un gremio, que es Armedas, pues ejercen una presión importante. Cada uno de ustedes solitos es débil, pero juntos, a través de una organización que además tiene estas negociaciones, se hace fuerte. Entonces la invitación a que hagan eso, pero no cumplamos esto, porque es que yo pienso que sí es complejo que le diga yo a usted no firme, porque usted sola. Yo no sé si los otros compañeros van a hacer lo mismo o no, entonces me parece muy compleja la situación y la posición personal, pero también tengan en cuenta lo que dice la doctora de la versión de gerente, es que ustedes estaban de acuerdo con las reglas de juego, como diciendo, es que ustedes al haber participado en el concurso están renunciando, y resulta que estos derechos son irrenunciables. O sea, así usted escribiera, renuncio a mi salario, no es válida esa renuncia, esa es una ventaja. Porque si fuera tan fácil, pues muy fácil decirle a mi secretaria renuncia a mis prestaciones sociales. Nos cogimos borrachitos con 3 tragos y listo. La plática para vivir y con seguridad va a renunciar. Es que tan fácil. Entonces, por eso el derecho laboral tiene una principialística muy particular, unos mecanismos de protección bastante importantes. Pero es muy débil normalmente en la estabilidad, porque somos inestables, pero ya ustedes en carrera ya no son inestables. Eso es lo que tenemos que ser conscientes de la realidad, porque nos hace defender con mayor ahínco los derechos. Y no abusar obviamente del derecho, sino del derecho que yo tengo, es que no tienen por qué abusar de mí. Y es que la lógica mía es esa, es que yo los veo a ustedes y digo, bueno, ustedes se merecen un buen trato, porque es que pasaron. Esa es la lógica de la carrera. El mérito los hace a ustedes quedar en carrera, pero por mérito no pueden quedar peor, es que no es lógico, eso lo tiene que entender el gerente. Lo que pasa es que obviamente hay que entender que el gerente busca reducir gastos a como sea, y usted es una ficha más dentro de la entidad desde ese punto de vista. Pero es otra lectura, porque realmente dijo que a él le gustaría que fuera como el primero, pero que él iba a hacer lo que la ley dijera. Que él estaba tomando el tiempo para que efectivamente lo diera. Entonces eso es una lectura distinta. O sea, como yo no sé ahora qué es, me gustaría reducir costos, pero si lo que la ley diga eso hago. Ojalá que compartamos finalmente la lectura para no tener problemas, pues ojalá. Pero si es así, y si él coge la otra manera de leer la norma, porque es que ustedes también tienen que entender que las leyes tienen distintas interpretaciones. A mí hay personas que me dicen, es que yo quiero cumplir la ley. Yo les digo, ¿la ley que según quién? ¿O según cuál corporación? Porque hay veces la Corte Constitucional dice una cosa, la Corte Suprema dice otra cosa. Es un tema de interpretación. Pero para mí desde el 91, en materia laboral, estos temas quedaron solucionados teóricamente. Aquí uno dice una cosa y que otro dice otra. Es evidente que son corporaciones judiciales que se supone que son desinteresadas, que lo que les interesa aplicar la ley y tienen posturas contrarias es porque la fuente del derecho permite válidamente varias interpretaciones. El constituyente dijo, en ese caso me tiene que esperar más favorable. Y eso de lo dijo a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional. Es que a mí no me interesa lo que usted piense que es bueno o mal. Es que el constituyente ya pensó por nosotros. Es que para mí puede que la norma diga otra cosa, pero el otro piensa distinto y piensa que es mejor para el trabajador, me toca a mí acatar esa decisión. Esa es una causa bastante legítima, bastante válida. No debiera ser muy conflictiva. Yo creo que si nos hubiéramos interiorizado la carta política rápidamente en Colombia, los conflictos laborales se hubieran reducido a su mínima expresión. Pero desafortunadamente, como aparece esa disparidad de criterios y a veces las cortes dicen una cosa y la otra es otra cosa, entonces cada uno escoge la que más le convenga y no la que más se ajuste a la Constitución. Pero ojalá sea un problema de interpretación de lo que él dijo distinto a lo que va a pasar. Pero eso nos vamos a dar cuenta muy rápido. Pero ojalá aquí no tengamos que dar esa pelea, ojalá. Doctor. Sí, si hay un fallo que ordenan que el área andina y la comisión implementó la resolución al que demandó, eso fue el 16 de enero, ya estamos a febrero 6, ¿qué podemos hacer para que pueda surtir la lista en firme? Yo pienso que hay que presionar. La presión puede ser individual, puede ser colectiva, puede a través de las organizaciones. Germán ya
a nombre de la asociación hizo la reclamación. Hay que estar pendientes, porque otra cosa, espero que no le tenga que llegar a ella, porque ustedes tienen un derecho adquirido, en la medida en que ya están en la lista de elegibles. Y si se demora mucho esa solución, les están violentando el derecho. Ustedes podrían presentar tutelas para que ellos respondieran Eran rápidamente. 10 días hábiles para nombrar después de la lista en firme. Sí, lo que pasa es que yo pienso Pero que por sobre las el tiempo, tutelas. son 10 días hábiles después de los 48 horas. 16. Pero hábiles. Hábiles para ese efecto no cuenta ni sábados, ni domingos, ni festivos. Doctor, una pregunta frente a esa tutela. El juez ordena revisar el puntaje de este colega Sí, y hacer un nuevo orden en la lista de elegibles. sí. Es posible que, como él, haya otros colegas dentro de la misma lista con situación similar, porque hubo un problema con el Colegio Médico Colombiano en la carrera profesional. Le es dable a la Comisión Nacional de Seguro Civil revisar todo el orden de los 105. No porque, a ver, ustedes, me imagino que leyeron las bases pues, del concurso. Hay unos términos Hay unos para hacer tiempos. las reclamaciones. Si no se hicieron las reclamaciones, ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que entiendo es que este médico hizo la reclamación oportunamente y se la negaron y por eso presenta la tutela. Pero quien no hizo la reclamación oportunamente ya no puede Ya hacerlo. salió. Porque es que entendamos, o sea, son muchas personas que participan, muchos interesados, que tal que en cualquier momento cada uno pudiera estar reclamando, participando, ahí sí no se movería en ningún concurso. Pero aquí yo entiendo hasta ahora por la información que me han dado que es el único. O sea, es el único obstáculo que hay en el tiempo, no en el fondo. Aquí lo que pasa es que sí se podría mover la lista un poco. Sí, se puede dar. Doctor. Una percepción, obviamente pues desde el punto de vista personal que tengo con todo el tema que estamos hablando, y es el siguiente, y es la lista de elegibles está en firme, y esa firmeza está desde diciembre, ¿listo? Desde el mes de diciembre, desde el 15 de diciembre, si no estoy 28, mal, 28 de diciembre. 20 de diciembre, con esa firmeza. Y uno rectifica la página de la comisión, la página web que es el medio que tenemos de consulta, y esa lista continúa en firmeza. O sea, ellos en ningún momento han desmontado la lista, ni han dado un comunicado la comisión que diga que está en revisión, por ese fallo de tutela que puso, digamos, en jaque un poquito el demora de nombramiento de los servidores que pasamos el concurso. A mí me queda la percepción que desde la parte administrativa de Metrosalud ha habido como, digamos, impericia en el manejo de eso y que se ha notado como incauta y un poquito tratando de aletargar los nombramientos. No sé si estoy equivocado y eso favorecería esa tutela a que el concurso se pare un poco. Finalmente dice que son 48 horas para que se dé respuesta de eso y ustedes hablan de un mecanismo de presión colectiva, ¿cierto? Para que nos den solución a todos. Se supone que esa persona que puso la tutela tiene que poner un desacato de tutela, si no le han dado respuesta a las 48 horas. ¿Qué sabemos si esa persona o ese compañero o ese colega si puso el desacato de tutela y qué va a hacer trámite? ¿O cuánto tiempo tiene para poner ese desacato de tutela? Esa, digamos, es como mi cuestionamiento Bueno, en ese caso. lo primero del tema de la falta de gestión de Metrosalud no me consta. No me consta. No, a mí tampoco, es lo que yo digo, es algo de percepción, Sí, más por ejemplo con lo que hemos hablado ahorita de lo que dijo el gerente, que a nosotros también nos creó la percepción de que él quería optar, pues todos lo sabemos acá, que es, digamos, inconstitucional que nos rebajen el salario, no lo va a saber el gerente, olvídese. Eso no es que yo voy a ver y asegurarme a ver cómo es, no, eso se sabe, pues casi que todos tenemos ese conocimiento mínimo en la ley. Sí, bueno, lo cierto es que hay una tutela que le ordena a Metrosalud frenar un juez, con razón o sin razón, porque es posible que un juez se equivoque, un juez es un ser humano, pero tiene la potestad de tomar decisiones, y decisiones que tiene que cumplir. Esa decisión se tiene que cumplir dentro de los términos que plantean. La pregunta tuya es también, ¿cuánto tiempo tendría el titular de ese derecho tutelado para solicitar el trámite de desacato una vez se vence el término? Si ya se venció, ya lo puede hacer. ¿Cómo nos damos cuenta si solicitó el desacato?
habría que hacerle el seguimiento a ese trámite. Estos trámites se cuelgan en la página de la rama judicial. Cualquiera lo podemos verificar. Consultar. O sea, esto sí, en cualquier momento lo puede uno consultar a ver dónde está. Si aparece el de acato, pues ahí debe quedar registrado. Bueno, pero ¿Y cuál es el término de ese plazo? No, por ejemplo, si a las 48 horas él ya puede poner su desacato porque no se cumplió, pero ¿cuánto tiempo tiene para ponerlo? O sea, ¿cuál es el término? ¿Hay algún término que establezca, no hay un digamos, o sea, él se puede demorar un año sí, en ponerlo pero y así está detenido? sí, doctor, pero no tiene por qué estar detenido. Porque es que fíjate que yo les planteaba que ustedes son titulares de un derecho. Ustedes podrían interponer una acción de tutela para que se dé cumplimiento a eso. O sea, no veo ningún problema, no para el desacato porque esa tutela no fue en favor de ninguno de ustedes. Pero ya se venció el término mediante el cual tú no puedes haber actuado. O sea, que ustedes, cada uno de ustedes podría interponer la tutela que habría que pensar. Yo lo que sugiero es que se espere el término razonable. Yo conversaré con la dirección de Almedas para ver si se orientan las tutelas, porque es que ustedes no pueden quedar quietos. Y si esa es la percepción de que ahí hay algo raro, pues pongamos a la rama judicial a actuar. Es como en el caso del Ministerio del Trabajo, es impresionante la cantidad de tutelas que han presentado, pero es impresionante de lado y lado. Y los jueces responden rápidamente porque les toca responder rápidamente. Pero en este caso, no hay duda que ustedes tienen un derecho adquirido que debe ser protegido. Si se vence el término, a mí me parece que lo más probable es que un juez ordene que se continúe el proceso. Es muy probable. Pero sí miremos lo de los términos bien, lo de la página, para ver cuál es la sugerencia. O sea, no nos desprendamos del problema y de ese tema particular. Porque es que yo sí creo que están en puertas de ya darse cumplimiento a todo eso. Los compañeros unas preguntas. Son los de la planta temporal. Entonces dice que como ellos tienen firmado una prórroga, una cosa hasta el 31 de diciembre, que si ellos tienen que renunciar a eso cuando se vayan a posesionar. ¿Sí? O sea, si se van a posesionar en un cargo, obviamente porque están por fuera de la planta temporal. O sea, ellos superaron el concurso, lo ganaron, están en la lista elegible, lo van a nombrar y se van a posesionar. Cuando les comuniquen la resolución, le dan 10 días para que usted acepte o no acepte. Si ellos no aceptan, quedan por fuera. Tendrán que aceptar y obviamente no pueden definir las dos modalidades. Pero se le respeta igualmente la antigüedad. Claro, Y eso es esa variable. absolutamente claro. No puede existir una excepción, siempre y cuando sea el mismo cargo, obviamente. Siempre y cuando sea la misma jornada, obviamente. Doctora. Con respecto a como me saludas, un plan anual de vacaciones, todo eso se modificaría al ingresar nosotros a un periodo de prueba. Eso sí se mantiene. No veo por qué se tenga que afectar ese plan de las vacaciones. Porque cambia como toda la programación. Digámoslo así, y eso es lo que están amenazando. Pero es probable. Lo que pasa es que el tema de las vacaciones no creo que haya habido parte de acuerdo, ¿cierto? Porque No, es que, simplemente. Hubo un acuerdo, pero en otro sentido. bueno, porque es que entendamos el tema de las vacaciones, que es un tema complejo, es difícil. Porque es que cada uno quisiera tener las vacaciones Si cuando... uno no pierde la continuidad, No pues la la pierde. deberían respetar. Claro. Por eso no veo, pues, si no sé cómo va a quedar finalmente la conformación del grupo allá, porque habrá personas nuevas que todavía no han tenido ni siquiera el derecho a las vacaciones. Hay personas que ya vienen y tienen ya una programación de vacaciones que yo pensaría que no tiene por qué afectarse necesariamente. Pero entendámoslo de las vacaciones, que no es fácil. Las vacaciones es un derecho que tiene cualquier persona que trabaja. Un año de vacaciones, perdón, un año de trabajo y un periodo de vacaciones. Pero quien determina ese periodo de vacaciones no es el trabajador, es el empleador. Por eso él tiene un año para decir cuándo usted disfruta las vacaciones. Lo que hacen normalmente las entidades públicas y privadas es concertar eso. Ahí está la concertación. Claro, es la concertación. No sé cómo han definido las vacaciones acá normalmente, pero porque es que el tema es muy sensible y usted lo sabe, porque pues obviamente todos queremos salir de vacaciones cuando la familia está en vacaciones, por ejemplo, y la familia está en vacaciones En diciembre, el todos mismo en tiempo, junio y todos, diciembre. todos no pueden salir. Ese tema no es fácil, yo pienso que no tendría por qué traumatizarse, pero ya es una decisión más administrativa que jurídica. Con respecto a lo que nos están llegando unos memorandos con unos requisitos, unos certificados, unos cursos que tenemos que hacer así Partidos ¿eso depende que se haga la posición o es
para mí, esa consulta fue posada reiterativamente. Ustedes conocen las reglas del concurso, conocen la convocatoria, conocen los requisitos. Yo preguntaría, ¿esos requisitos incluían ellos? No. La respuesta es no puede obstaculizar ni el nombramiento ni la posesión. Ahora, hay unos requisitos que son muy razonables, entiendo yo, pero esa es una obligación ya del nominador para que se capaciten, para que ustedes cumplan los requisitos, pero no al revés. La inducción. Exactamente. Porque es que ustedes además van a estar en carrera. Entre las virtudes de la carrera teóricamente es el derecho a estar siendo capacitados, actualizados y más obviamente inducción y este tipo de reinducción. actividad. O sea, aquí es una serie de derechos que se activan inmediatamente, pero no puede ser el requisito, es al revés. Con respecto a las vacaciones, había hecho la pregunta y la parte administrativa me había dado respuesta. Me decía que el periodo de prueba son 6 meses. Decía que durante esos 6 meses no hay vacaciones. Y en mi caso particular, por ejemplo, yo cumplo en enero, la solicité en julio. Entonces me decía, si a usted lo posesionan en enero, febrero, marzo, el día de las vacaciones, usted va a estar en periodo de prueba. Entonces no se le puede dar vacaciones. Tiene que esperar a que termine el periodo de prueba para poder darle las vacaciones reprogramándolas. O sea que entonces me iría casi año y medio o 2 años sin las vacaciones. Bueno, yo no conozco prohibición legal para que disfrute las vacaciones. Es más una decisión de carácter administrativo. Entonces no tiene que ser así en mi criterio, pero lo puede hacer la administración así. ¿Puede hacer? Sí, porque es que las vacaciones no amarran, el periodo de vacaciones no amarra al empleador. Eso a mí me parece claro, y menos en esta entidad, en este tipo de entidades. Pero si ya se cumplió el tiempo, si ya se cumplió el tiempo, si por ejemplo había que disfrutar, se había cumplido en enero, y por acuerdos, o por, digamos, porque dicen, no, por oportunidad del servicio deben salir solamente 2, no puede salir tanta gente, entonces de todas maneras, aunque quisiera haberlo disfrutado en ese tiempo, no podía. Para mí tiene que pero no es el momento en el cual usted quiere, es cuando lo acomode el nominador dentro del tiempo. No, por eso, pero ya pasó el año. Ya tendría, ya está incumplido. Pues el caso que estás planteando es que ya incumplió la obligación. No se le Trabajó puede, el año, pasó otro año y no se disfrutaron la vacaciones. porque no se nos pueden juntar 2 periodos. También existe eso. Pero es la teoría, pues obviamente. O sea, la teoría es, usted va a disfrutar las vacaciones el segundo año de servicio. ¿Cuándo? En cualquier momento del segundo año de servicio. Eso lo tiene que disfrutar. Esa es la teoría, pero ¿qué pasa si pasaron los 2 años y no se disfrutó? Entonces queda un periodo ahí pendiente y se va a juntar con el otro. Se va a juntar con el periodo de prueba. Claro. Ay, con el periodo de prueba, pero yo reitero, no veo la prohibición de que en periodo de prueba se disfrute la vacaciones. No veo ninguna prohibición. Y en esa hipótesis yo creo que tendría que haber el periodo de prueba. Es que las vacaciones son un derecho constitucional también. El derecho a los descansos son derechos constitucionales. Y la ley ha establecido como hipótesis varias cosas frente a los descansos. Una de ellas es que no existe la posibilidad legal de que una persona nunca disfrute vacaciones. No existe la posibilidad legal de que una persona no descanse dominicales. Eso legalmente no existe. Aunque obviamente en la práctica a veces uno ve que eso se desborda, pero legalmente no sería posible. Por eso para mí pesa mucho ese tema de las vacaciones. Si coge el periodo de prueba, tendrá que disfrutarlas en el periodo de prueba. Lo que pasa es que yo gané la cosa, pero no estaba en externo. Entonces, pues yo no tengo como la facilidad de enterarme de las nuevas exigencias de la ciudad de la compañera porque no tengo acceso o clave o no sé cómo lo manejan ellos internamente como a esa información. ¿Qué medio o yo no sé a través de qué medio se puede informar a los que ganamos el concurso y que estamos como de esas cosas? Porque por ejemplo eso yo no lo sabía. Asmedas. Asmedas. Con todos los requisitos para eso. Bueno, pero es que fíjate que el concurso es abierto.
Las reglas de juego son iguales para los que están adentro como para los que están afuera. Los requisitos son los mismos. Por eso el requisito a que se está haciendo referencia no hace parte del concurso. No puede ser un condicionamiento para el nombramiento ni para la posición. Para mí eso debe quedar absolutamente claro. Porque si no, no estarían cambiando las reglas. Y eso sí es absoluto, absoluto. Yo creo que no existe ningún juez que haya dicho algo distinto. Porque es que la convocatoria define las reglas de juego, ahí están todas las pautas para seguir el concurso. No somos que de nuevo requisito. Una pregunta. Si certificado ¿Es esto, lógico certificado que aquello. los parámetros para evaluar el periodo de prueba los haga la empresa, en este caso el centro de salud? Pero ¿quién vigila que esos parámetros sí sean acordes y que no vayan en contra La comisión de lo que personal. todos queremos al pasar a carrera Para la administrativa, posición que es la estabilidad? A mí me preocupa, por ejemplo, lo que habla ahorita la compañera. Yo llego a firmar, veo que tengo unas condiciones laborales inferiores a las que tengo actualmente, no firmo, Firme, Firme. firme, o hago firme, alguna, no, pero firme. o hago alguna Luego reclama. Ponga otro donde un firme. reclamo Se firma y después se que se pueda tener Firme y en reclamo. cuenta, o que ellos lo tengan en cuenta para evaluar muy bien el periodo de prueba. Me ganó, simplemente usted no pasó el periodo de prueba. ¿Quién vigila esos parámetros del periodo de prueba, de evaluación del periodo de prueba? A ver, yo pienso que de los temas más complejos son las evaluaciones. Cualquier tipo de evaluación. Porque es difícil que hayan evaluaciones absolutamente objetivas. Es muy difícil. Si ustedes han presentado exámenes, acaban de presentar exámenes. Y seguramente algunos dirían, no, esa respuesta está mala la que le calificó el otro. O sea, es muy complejo el tema de la valoración de la evaluación. Pero lo que estás planteando es una especie de persecución que se daría frente a una persona por X o Y razón. La posibilidad. y que es muy alta. Si es que Es muy alta. Esa posibilidad que plantean es muy alta. pero es que los mecanismos de control para mí